Bien, comencemos ya por último el estudio de la física cuántica con toda propiedad. Introduciremos la hipótesis de De Broglie, los aspectos ondulatorios de la materia. Bien, hemos visto que la radiación electromagnética, tradicionalmente de carácter ondulatorio, puede describirse en forma corpuscular, de corpúsculos de materia, como fotones. Un fotón de frecuencia F tiene un momento lineal que vamos a calcular. Por una parte sabemos que la energía puesta en juego es igual a mc cuadrado, la famosa ecuación de Einstein, es igual a mc cuadrado. Por otra parte, también sabemos que la energía está cuantizada de manera que es igual a hf. Bien, recordando que la cantidad de movimiento P es igual o debería ser igual a m por v, en este caso la v es la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz sabemos que es c. Pues si esto sería m por c, esta c pasa aquí abajo dividiendo y obtendría e partido por c. E partido por c es igual a m por c, que es igual a p, cantidad de movimiento, no olvidemos, p en la física clásica es masa por velocidad, en este caso sería m por c, pero aquí tengo c al cuadrado, una c a pasar aquí, entonces me quedaría que p, que es m por c, es igual a la e partido por quién, por la c. Pero la E, ¿quién es? HF. Entonces me quedaría, como tenemos aquí, que P es igual a HF partido por C. Si yo uso la ecuación de la velocidad, que nosotros sabemos ya para las ondas, que para las ondas V igual a espacio partido por tiempo, que se puede traducir en lambda partido por periodo, o lo que es lo mismo, lambda por 1 partido por periodo, es decir, lambda por la frecuencia, pues sabemos que F partido por C va a ser igual a 1 partido por lambda. Es decir, que la expresión de P va a quedar como H, que es la constante de Planck, partido por lambda. Y nos gusta más, o bueno, no es que nos guste más, es que no tiene sentido hablar de cantidad de movimiento introduciendo el concepto de la masa para una partícula como la luz que no tiene masa en reposo. Esta es una de las paradojas de la física cuántica. Entonces, al hablar de fotón, tenemos que decir que la masa en reposo del fotón es cero. Entonces, no es muy apropiado usar la formulación con la masa y sí con la constante de Planck partido por la longitud de onda asociada. Bien, pues una vez que hemos visto los valores energéticos y cómo podemos definir la P para un fotón, porque esto que ya insistimos una vez más, como el fotón por propia definición la masa del fotón en reposo es cero, no tiene mucho sentido hablar de masa o buscar la cantidad de movimiento como masa por velocidad, sino que usaremos esta expresión. Esta sería la cantidad de onda, la cantidad de movimiento de la onda asociada. Bueno, pues previendo intuitivamente la simetría de la naturaleza, Luis de Broglie formuló en 1924 la hipótesis de que las partículas materiales, por ejemplo un electrón, tiene características de onda de materia. Es decir, tiene una longitud de onda asociada llamada longitud de onda de De Broglie y que vale lambda igual a h partido por p, que es h partido por v. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que dijo de Broglie? Pues de Broglie observa que hay una gran simetría en la naturaleza. Podemos observarlo fácilmente. Carga positiva, carga negativa. La ley de gravitación universal por una parte, menos g, m grande, m chica, partido de r cuadrado, mu sub r, ley de gravitación, tiene su análogo en el caso eléctrico, que es k, q grande, q chica, partido por r cuadrado. Es decir, hay una simetría, se observa una simetría en la naturaleza. Pues entonces, él intuyó que si las ondas tienen carácter corpuscular, es decir, las ondas se comportan como partículas, como materia, ¿por qué las partículas no se pueden comportar como ondas? Y entonces asumió que también las partículas clásicas, pues se comportan como ondas. Es decir, en realidad se establece o se está estableciendo
onda, partícula. No tiene mucho sentido hablar de onda o hablar de partícula, sino que son dos caras de una misma moneda, son dos realidades en un mismo sitio. Resumiendo, de Broglie lo que observa tanto en los enunciados de Planck como de Einstein es que hay una cierta simetría, o mejor dicho, más que hay una cierta simetría, que en la naturaleza hay una simetría. Entonces, si las partículas se comportan como ondas, ¿por qué las ondas no se pueden comportar como partículas y viceversa? Por tanto, le llevo a enunciar que las partículas materiales, por ejemplo, un electrón, o positrón, en fin, lo que sea, las partículas materiales tienen características de onda de materia. Es decir, tiene una longitud de onda asociada llamada de Broglie y que vale lambda igual a h partido por p. Constituimos h m partido. Es decir, ya con de Broglie se cierra el círculo. Tanto Planck como Einstein demostraron o formularon que las ondas se comportaban como partículas, tenían un comportamiento corpuscular, y de Broglie lo que hace es el camino inverso. Establece que las tradicionalmente consideradas como partículas se pueden comportar como ondas de materia. Es decir, ahí se establece ya o se formaliza el principio dualidad onda-partícula. Bien, la dificultad de la aplicación de la fórmula anterior es que m, que es la masa de la partícula, es la masa relativista, que es función de la velocidad de la partícula. Es decir, m es igual a m sub 0 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado, donde m sub 0 es la masa en reposo. Este efecto relativista solo se percibe cuando la velocidad de la partícula es comparable con la velocidad de la luz. En caso contrario, ambas coinciden. Dicho de otra manera, ¿cuándo va a tener sentido hablar o va a ser el rango de validez de la física relativista? Cuando las velocidades de las partículas sean próximas a quién, a la de la luz. Pues si aquí estamos hablando de 20 km por hora, por poner un ejemplo, o 30, o magnitudes así, o 1000 km por hora, este cociente v partido por c, v cuadrado partido c cuadrado, no olvidemos que c es 300.000 km por segundo. Cuando yo hago este cociente es prácticamente 0. Entonces me quedaría 1 menos 0. Y la raíz cuadrada de 1 menos 0 me queda la raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces m igual a m sub 0. Es decir, realmente no tiene mucho sentido hablar de física relativista si las velocidades no van a ser del orden de por lo menos de la décima parte de la velocidad de la luz. Puesto que en otro caso este número sería muy pequeño, el elevarlo al cuadrado todavía sería más pequeño, y entonces esto se me anularía, me quedaría raíz cuadrada de 1, que es 1, m sub 0. Es decir, que el efecto relativista solo se percibe cuando la velocidad de las partículas es comparable con la velocidad de la luz. En caso contrario, ambas coinciden. Bien, nosotros lo conocemos, lo denunciamos y no vamos a entrar en más profundidades. Ya, para más profundidades pues se recomiendan a uno que coja un libro de relatividad, alguno de los muchos buenos libros de relatividad. Bien, una aplicación práctica del carácter ondulatorio de los electrones es el microscopio electrónico. El poder amplificador de un microscopio está limitado principalmente por la longitud de la onda de la luz empleada. Cuanto menor sea esta, mayor es el poder amplificador del aparato. Entonces, dado que la longitud de onda asociada a los rayos electrónicos es unas 100.000 veces menor que la luz visible, es posible obtener un poder amplificador de unos 300.000 aumentos frente a los 3.000 aumentos de un microscopio corriente. Luego, una de las propiedades o una de las utilidades de este concepto es a la introducción del microscopio electrónico, con el cual pues, podemos ver elementos de dimensiones muchísimo más pequeñas, más reducidas que con el telescopio óptico tradicional. Repetimos, por tanto, que una de las utilidades es el microscopio electrónico, ya que el poder amplificador de una onda electromagnética está directamente relacionada con su longitud de
onda lambda, o más bien inversamente, porque a menor longitud de onda, mayor poder amplificador. Por tanto, con el microscopio electrónico podemos conseguir, como tiene una longitud de onda mucho menor que la luz, el espectro visible de la luz, podemos conseguir aumentos mucho mayores. Bien, la hipótesis de Broglie necesitaba comprobación experimental, como cualquier hipótesis. Nosotros hemos estudiado el método científico y sabemos que primero está la observación del fenómeno y luego la formulación de hipótesis. Y tiene que haber efectivamente una comprobación experimental. Del mismo modo que el comportamiento corpuscular de las ondas queda de manifiesto con fenómenos como el efecto fotoeléctrico, es decir, el efecto fotoeléctrico me demuestra que las ondas se comportan como que de forma corpuscular, como materia, dualidad, onda, partícula, onda más partícula. Es decir, el efecto fotoeléctrico descubre, desenmascara a las ondas y las hace aparecer también como partículas, como corpúsculos. Pues el comportamiento ondulatorio de las partículas requiere que éstas manifiesten algunos fenómenos característicos de las ondas. Por ejemplo, uno de ellos sería la difracción. La primera verificación experimental tuvo lugar en 1927, independientemente por Davidson y Hermes en Estados Unidos y por Thomson en Gran Bretaña. Consiguieron producir difracción de electrones disparando sobre una placa de níquel calentada a gran temperatura en un horno. Esta figura de difracción solo podía atribuirse al comportamiento ondulatorio de los electrones. Vamos a ver. Una partícula en la física clásica nunca podría tener fenómenos o producir fenómenos parecidos a los fenómenos ondulatorios. Entonces, tanto Davidson como Hermes en Estados Unidos y Thomson en Gran Bretaña hicieron incidir un chorro de electrones sobre una superficie y observaron patrones de difracción. Y los patrones de difracción son propios de las ondas. Con lo cual, estamos viendo cómo las partículas electrones en determinadas condiciones se están comportando como ondas. Están apareciendo fenómenos del tipo ondulatorio. La difracción es un fenómeno típico de las ondas. Por tanto, la difracción que aparece por primera vez para partículas, como estamos diciendo, en los experimentos de Davidson y Hermes y por Thomson en Gran Bretaña, pues pone de manifiesto que también las partículas, en este caso lo demuestra con los electrones, pero se hace extensible a todo, que también las partículas tienen propiedades ondulatorias. Con lo cual, se comprueba la hipótesis de Broglie. Por tanto, repetimos que tanto Davidson, Hermes en Estados Unidos y Thomson en Gran Bretaña consiguieron producir difracción de electrones disparándolas sobre una placa de níquel calentada a gran temperatura en un horno. Esta figura de difracción solo podía atribuirse al comportamiento ondulatorio de los electrones. Por consiguiente, del mismo modo que se asocia un corpúsculo, es decir, un fotón, a la radiación electromagnética, habría que asociar a cada partícula una función de onda, así como una longitud de onda y una frecuencia. Nuestro siguiente apartado sería la dualidad onda-corpúsculo y la superación de la dicotomía partícula-onda de la física clásica. Bueno, con los ejemplos que hemos visto y con la hipótesis tanto de Planck como de Einstein y por último de Broglie, ya vemos que hay una cierta simetría en que las ondas se comportan como partículas. Un ejemplo claro de esto puso de manifiesto el efecto fotoeléctrico o el espectro discontinuum de emisión y absorción de los átomos, y también la hipótesis de Broglie, también la materia puede presentar propiedades ondulatorias en determinadas condiciones. Entonces parece que nos encontramos ante un dilema. Unos experimentos indican que la luz se comporta como onda. Otros experimentos indican que se comporta como un chorro de corpúsculos. Estas dos teorías parecen ser incompatibles, pero ambas han demostrado tener validez. Los físicos
han llegado a la conclusión de que esta dualidad de la luz debe aceptarse como un hecho real. A esto se le da el nombre de dualidad onda-corpúsculo. Para aclarar la situación, el gran físico Daniel Niels Bohr propuso su famoso principio de complementariedad. Dice que para comprender un experimento cualquiera debemos utilizar o la teoría ondulatoria o la teoría del fotón, pero no ambas. Los dos aspectos de la luz, tanto ondulatorio como corpuscular, son complementarios. Bien, esto viene aquí. Convendría recordar la imagen que citábamos al principio, esa imagen del cilindro, que según lo enfocásemos por un sitio le daba una sombra cuadrada, entonces parecía que nuestra realidad era un cuadrado, y si enfocábamos con un haz de luz por otro sitio, pues teníamos una circunferencia, una sombra que era una circunferencia, entonces me parecía que mi cuerpo era una esfera. Entonces convendría usar aquí este símil para intentar comprender un concepto como este, que es difícil como la materia, como la luz, pues se puede comportar en un principio como una onda, en otro principio como una partícula. También para esto usamos el principio de complementariedad de Niels Bohr, que dice, como estamos afirmando, que para comprender un experimento cualquiera debemos utilizar o la teoría ondulatoria o la teoría del fotón, pero no ambas. Los dos aspectos de la luz, ondulatorio y corpuscular, son complementarios. También hay experimentos cuánticos que dan lugar a fenómenos interesantes. Citaremos quizás uno como el famoso gato de Schrödinger. Bien. No se puede visualizar esta dualidad. No podemos imaginar una combinación de onda y partícula. En realidad, debemos entender que se trata de dos aspectos diferentes que presenta la luz. La luz se comporta como una onda en los procesos que impliquen propagación, mientras que se comporta como un corpúsculo cuando, en el caso del efecto fotoeléctrico, interacciona con la materia. El futuro